Si las trincheras fueron el elemento de combate definitorio de la Primera Guerra Mundial, entonces, seguramente el poder aéreo fue el elemento definitorio de la Segunda. Anteriormente, el poder aéreo servía principalmente para apoyar al ejército y la marina, pero ahora era de vital importancia para el esfuerzo de guerra por derecho propio. La batalla por los cielos fue sangrienta y brutal, donde nunca se daba cuartel, porque poseer los cielos era comandar el campo de batalla abajo. Entre 1939 y 1945, los combatientes principales construyeron aproximadamente 810,000 aviones, e inevitablemente, con tantos aviones en acción, tenían que surgir historias de las que aún no conocemos toda la verdad. Desde pilotos desaparecidos, hasta un bombardero fantasma, hasta el misterio de los objetos luminosos vistos por las tripulaciones alrededor del mundo, aquí están 4 misterios de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Guerras del Mundo. A raíz del ataque a Pearl Harbor y la declaración de guerra de la Alemania nazi, una cosa que los Estados Unidos necesitaban desesperadamente eran pilotos. En 1942, parecía que cualquier hombre que pudiera manejar un palo y un timón era puesto en una cabina y enviado a la refriega. Sin embargo, no solo se necesitaban pilotos en el frente, también se necesitaban en casa para entregar nuevos aviones desde las fábricas en todo el país, donde serían desmontados y enviados a la guerra. Por lo tanto, se formó una nueva organización por una tal Nancy Harkness Seymour, llamada Escuadrón Auxiliar de Ferrying de Mujeres o WOFs, que veía a las pilotos femeninas asumiendo estos deberes de vuelo doméstico, liberando así a los pilotos masculinos para el servicio en primera línea. El escuadrón pronto fue acompañado por el Destacamento de Entrenamiento de Vuelo para Mujeres creado por la piloto Jacqueline Cochran, que, como su nombre lo indica, fue diseñado para entrenar a más pilotos femeninas para estos deberes. El 5 de agosto de 1943, ambas organizaciones se fusionaron en una sola unidad llamada Programa de Pilotos de Servicio de la Fuerza Aérea de Mujeres, o DUWOSP. Además de sus tareas de transporte de aviones, también realizaron misiones de carga entre bases en los Estados Unidos, e incluso ayudaron en la capacitación de sus contrapartes masculinas, remolcando objetivos para que dispararan o simulando ataques aéreos a las tropas y bases estadounidenses. Sin embargo, a pesar de su clara valentía y rol militar, todavía se les consideraba civiles. Una de las pilotos que se ofreció como voluntaria para el nuevo programa fue Gertrudis Tompkins, una mujer que ha sido descrita como atractiva, pero tímida, y que nació en Ciudad de Jersey en 1912. A lo largo de su vida, Gertrude luchó con un tartamudeo cuando hablaba su inglés nativo, pero cuando aprendió francés e italiano en sus últimos años, descubrió que podía hablarlos sin el impedimento. Más tarde en la vida, se enamoró de un joven que era un piloto calificado y la llevaba en su avión ligero para darle lecciones básicas. Trágicamente, se ofrecería voluntario para luchar por la RAF antes de que América se viera envuelta en la guerra y perecería cuando su avión fue derribado sobre el Canal de la Mancha. Sin embargo, la relación dejó un legado en Tompkins, que fue un nuevo amor por volar. Su familia no podía creer el cambio que volar había provocado en ella, dándole mayor confianza. Y aunque su tartamudez inicialmente era un problema al comunicarse por radio, descubrió que si hablaba de manera melódica, casi cantando sus respuestas, podía responder claramente y coherentemente. Finalmente, incluso su tartamudez comenzó a desvanecerse cuando estaba en el aire. Por lo tanto, fue una progresión lógica para ella unirse a Avispón, tanto como una forma de continuar su amor por volar como una forma de honrar a su compañero caído. Dada su experiencia y habilidad, rápidamente encontró un lugar entre los miembros de élite del programa. Volando cazas de alto rendimiento a través de los Estados Unidos, Tompkins sería certificada en el P-47 Trueno parecido a un barril y el P-38 Relámpago de 2 motores, ambos excelentes aviones de guerra, pero más tarde comenzó a volar el North American P-51D Mustang, el Cadillac de los cielos,
y uno de los mejores cazas de la guerra. A nivel personal, ella se mantenía a sí misma y rara vez aceptaba invitaciones de sus camaradas más jóvenes para unirse a ellos en una noche de salida en la ciudad. En cambio, finalmente conoció y se enamoró de un tal Enrique Plata. Después de que la hermana de Henry murió inesperadamente, él solicitó adoptar a su sobrina, lo que a su vez llevó a que él y Tompkins se casaran en silencio en septiembre de 1944, permitiendo que los tres se convirtieran en una familia. Sin embargo, ocultó el hecho de que estaba casada a sus superiores, quienes creían que las mujeres casadas no deberían participar en el trabajo potencialmente peligroso de transportar aviones a través del país. Admitir que era una mujer casada podría significar el fin de su carrera. El 26 de octubre de 1944, Tompkins y un puñado de otros pilotos tenían programado despegar en la primera etapa de un vuelo de enlace entre Campo de Minas en Los Ángeles y Nueva York, donde entregarían los Mustangs para ser transportados al extranjero a unidades de primera línea. El despegue se retrasó ya que 3 de las nuevas aeronaves tenían problemas con sus cabinas. Pero una vez resueltos estos problemas, los Mustangs despegaron alrededor de las 4 p.m. con destino a Palm Springs. Durante el vuelo, los Mustangs volaron hacia un banco de niebla. Y eso fue lo último que vieron sus compañeros pilotos de Gertrudis Tompkins. Cuando las aeronaves restantes aterrizaron en Palm Springs, asumieron que ella había tenido más problemas con su cabina y se había visto obligada a regresar a Campo de Minas. Sin embargo, nadie verificó esto. Como tal, pasaron 5 días antes de que alguien en Campo de Minas o Palm Springs se diera cuenta de que ella estaba desaparecida, y se inició una búsqueda inmediatamente, pero nunca se encontraron restos. Se especuló que se había desorientado o distraído y volado hacia el mar antes de estrellarse, pero los equipos de búsqueda no encontraron nada. En las décadas desde su desaparición, numerosas búsquedas por buzos se han realizado en un esfuerzo por encontrar su último lugar de descanso. Aunque estos han fallado en su objetivo principal, inadvertidamente encontraron los restos de un entrenador T-33 que desapareció después de la guerra. Como suele ser el caso con las desapariciones, se han propuesto numerosas teorías sobre lo que podría haber sucedido, incluyendo que utilizó el avión para volar lejos y comenzar una nueva vida, esperando escapar de su nuevo matrimonio. Sin embargo, esto ha sido negado por todos los que la conocían. Desafortunadamente, con muy pocas pruebas a las que recurrir, los historiadores aún no están más cerca de descubrir qué le sucedió a Tompkins y su Mustang P-50, y 1D permanece como un misterio perdurable de la Segunda Guerra Mundial. Para 1943 Italia era un país desgarrado por la guerra. El dictador fascista Benito Mussolini, quien había aspirado a construir un imperio romano del siglo XX, había sido expulsado del poder y las tropas aliadas habían invadido Sicilia y luego la península, y pronto marchaban hacia el norte. El gobierno legítimo de Italia firmó un armisticio con los aliados y se volvió contra los nazis. Sin embargo, el fascismo aún estaba vivo y en buen estado en muchas partes del país. Así, con el apoyo alemán, el norte de Italia se convirtió en un estado fascista separado, mientras que el sur era pro-aliado y luchaba para aplastarlos. Italia estaba esencialmente en un estado de guerra civil. Fue durante este tiempo que comenzó a surgir una historia curiosa entre aquellos atrapados en la lucha, particularmente en el norte. La población civil aparentemente estaba siendo acosada por una extraña aeronave solitaria con un sonido distintivo que solo visitaba por la noche. Conocido localmente como Pipo, un nombre cuyo origen sigue siendo incierto, se decía que el avión atacaba a cualquiera indiscriminadamente, sin importar su lealtad, y pronto se pronunciaron dichos como «Apaga todas las luces de tu casa por la noche, o Pipo te hará una visita», cuando el sol comenzaba a ponerse. Mientras se podía escuchar a Pipo volando por encima, aterrorizando a la población local, parece que nadie ha visto realmente el avión en sí. Cuando se les preguntó sobre Pipo, las historias de las actividades de este avión incluyen a trabajadores agrícolas que fueron ametrallados en las primeras horas, junto con su ganado, mientras que las bombas a menudo se lanzaban indiscriminadamente. Algunas de las afirmaciones más extraordinarias eran que Pipo dejaría caer bolígrafos explosivos que detonarían cuando se presionaba el botón de arriba, y caramelos envenenados que los niños recogerían y comerían.
También se decía que Pipo había lanzado un pequeño tipo de arma antipersonal alemana conocida como bomba mariposa. Respecto al origen de este avión, los italianos profascistas culpaban a los aliados, mientras que, por supuesto, los italianos pro-aliados culpaban a los fascistas, pero nadie parecía inmune a la ira de Pipo. La notoriedad de Pipo solo creció cuando los fascistas comenzaron a usar la historia como una herramienta de propaganda para obtener apoyo de las personas que no estaban seguras de a qué lado se sentían más leales. Sin embargo, después de que terminó la guerra y la gente comenzó a exigir respuestas sobre quién era realmente el piloto de Pipo, no parecía haber ninguna evidencia que respaldara que tal avión existiera, salvo las historias compartidas entre los civiles italianos aterrorizados por él. Esto, por supuesto, ha planteado la pregunta de si alguna vez existió un Pipo en primer lugar. La explicación más aceptada para Pipo es que la gente italiana que compartió la historia lo utilizó como una forma de personificar la intensa actividad aérea que estaba teniendo lugar sobre sus hogares. Cuando se producía un ataque aéreo durante la noche, se culpaba a Pipo sin importar quién lo llevara a cabo en realidad. Esto explica por qué Pipo no parecía favorecer a un lado o al otro. Sin embargo, con esta personificación en su lugar, luego comenzaron a embellecer la historia hasta que se creó una leyenda común. Los motores de sonido distintivo, por ejemplo, a menudo se han atribuido a los cazas nocturnos RAF de Halevan Mosquito. Sus motores Rolls-Royce Merlin suenan muy diferentes a los italianos y alemanes a los que la gente habría estado acostumbrada a escuchar antes de que los aliados invadieran. Pero esta explicación no ha satisfecho a todos, y las cartas, los artículos de periódicos, los diarios y los testimonios de quienes estaban vivos en ese momento, todos cuentan cómo este avión podía ser escuchado apareciendo de la nada, atacando un objetivo al azar y luego desapareciendo como un fantasma. Algunos incluso han llegado a afirmar que Pipo era pilotado por el mismo diablo. El Dornier, Do-17 alemán, fue un componente vital de la fuerza de bombarderos de la Luftwaffe en la primera mitad de la guerra, aunque quizás no sea tan notorio como el Messerschmitt o el bombardero en picado Stuka. El Dornier desempeñó un papel clave en el esfuerzo de guerra de la Alemania nazi, volando no solo misiones de bombardeo, sino también misiones de reconocimiento y antibuque, e incluso funcionando como un caza nocturno equipado con radar. Originalmente concebido como un avión de correo de alta velocidad, su potencial militar era obvio, y rápidamente se desarrolló como un bombardero cuando Alemania comenzó a rearmarse. Su fuselaje largo y estrecho le valió el apodo de lápiz volador. Su tripulación se sentaba en una sección delantera del fuselaje bulbosa y estaba compuesta por un piloto, un apuntador de bombas y dos artilleros, y es esta disposición la que conduce a un misterio en torno a los restos de un avión en particular. Derribado en febrero de 1941 cerca de Weldon, Northamptonshire. En la noche del 4 de febrero de 1941 se enviaron Dorniers para atacar la fábrica de motores Rolls-Royce en Derby, un objetivo estratégicamente importante, ya que la fábrica estaba muy involucrada en la fabricación del motor Aero Merlin, que alimentaba los cazas de la RAF, como el Spitfire Huracán y Desafiante. Como tal, los británicos habían desplegado un gran número de globos de barrera, cañones antiaéreos y cazas nocturnos para protegerlo. Detectados por el radar británico, los cazas de torreta RAF Bolton Pole Desafiante del Escuadrón 151 con base en RAF Wittering se apresuraron a interceptar. Guiado por controladores de tierra, uno de los desafiantes detectó un Dornier pilotado por Horst Barr, de 23 años, y comenzó a atacar. A pesar de los esfuerzos de Barr por escapar, su bombardero fue mortalmente herido y enviado en llamas hacia el suelo, estrellándose cerca de Codwick Lodge, justo fuera de Weldon. Al día siguiente, un equipo de investigación de la RAF llegó para inspeccionar los restos, con la esperanza de encontrar alguna información útil, pero se fueron sin nada más que un curioso descubrimiento, un pie extra. Un hombre local se acercó al equipo de la RAF llevando una bota que había descubierto entre los restos, con la esperanza de quedársela para él, pero se horrorizó al descubrir que el pie del aviador alemán todavía estaba dentro. Por lo tanto, decidió entregarlo. Como resultado, cuando juntaron los restos de todos los cuerpos, encontraron un total de 9 pies, lo que significa que, por la razón que sea,
Este Dornier en particular estaba volando con 5 personas a bordo, en lugar de las 4 habituales. Alimentando el misterio, los registros alemanes no registran un quinto miembro de la tripulación, solo listan a Barr y su tripulación habitual. Esto llevó inmediatamente a especular que el avión de Barr no era solo otro bombardero en la formación, sino que estaba utilizando los ataques para ocultar los despliegues de un espía. Suena a algo sacado de la ficción, pero de hecho, durante la guerra, ambos lados desplegaron espías y agentes detrás de las líneas enemigas, utilizando bombarderos para transportarlos allí durante la noche. Solo 3 meses después de que el avión de Barr fuera derribado, el 12 de mayo de 1941, Carroll Richer fue lanzado en paracaídas a Reino Unido para hacer contacto con otro espía alemán, pero fue visto actuando sospechosamente por 2 conductores de camiones quienes lo denunciaron a la policía. Fue arrestado, interrogado, y cuando se confirmó que efectivamente era un espía, finalmente fue ejecutado el 10 de diciembre de 1941. Los espías capturados no recibían la misma protección bajo la Convención de Ginebra que los prisioneros de guerra. Sin embargo, el historiador de aviación Miguel Murray no cree que la quinta persona a bordo del Dornier fuera un espía. Argumenta que el interior del avión es demasiado estrecho para haber tenido a la tripulación regular y al espía con todo su equipo a bordo. Además, la única forma en que el espía podría haber saltado habría sido que la tripulación quitara la parte trasera de la cubierta o la puerta de acceso. Ambas habrían caído del avión, dificultando extremadamente que la tripulación restante regresara a su base en Francia. Aparte de los espías, otras teorías han incluido que el quinto hombre era un oficial de inteligencia que buscaba evaluar el éxito del ataque a la fábrica de Rolls-Royce, un periodista alemán que buscaba dar un relato de primera mano de la guerra aérea, o un miembro de la tripulación de tierra que estaba disponible para ayudar a la tripulación, o simplemente había convencido a la tripulación de dejarle experimentar una misión. Desafortunadamente, todas las teorías parecen chocar con la misma pared de problemas, a saber, la falta de registros y el espacio reducido del bombardero no se presta bien a un tripulante extra. Esto ha llevado a Miguel Murray a especular si alguna vez hubo un quinto tripulante. Hablando con el Telégrafo de Northamptonshire en 2021, presentó su teoría de que los restos de los 4 miembros de la tripulación estaban en tal desorden que el equipo de inspección de la RAF pudo haber contado mal sin intención. Ya sea que el hombre no identificado fuera un espía, un pasajero no autorizado, o se creó como consecuencia de contar mal los restos quemados. En el cementerio alemán en Cannock Chase existe una parcela para un aviador alemán no identificado, que murió el 4 de febrero de 1941. A menos que se exhumen los restos de las 5 tumbas y se les examine en busca de ADN, es posible que nunca sepamos la verdad de cuántos miembros de la tripulación estaban a bordo del Dornier de Barr esa fría noche de febrero de 1941. Por mucho, el misterio que sigue generando más debate e intriga sobre las campañas aéreas libradas durante la Segunda Guerra Mundial son los informes de los Foo Fighters. Nadie ha negado nunca que los pilotos en todos los teatros del globo observaron fenómenos aéreos no identificados en los cielos devastados por la guerra, a menudo en forma de bolas luminosas de luz. Pero los investigadores parecen no estar más cerca de descubrir la verdad ahora que durante e inmediatamente después de la guerra. Quizás los avistamientos más definitorios de este fenómeno ocurrieron en las últimas horas de la noche del 27 de noviembre de 1944. El Escuadrón de Cazas Nocturnos, 415 de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, volando en Viewfighters de Bristol, construidos en Reino Unido, estaba realizando operaciones nocturnas de intrusión sobre el Valle del Rin. La aeronave era pilotada por el teniente Ed Schluter, quien estaba siendo guiado por el teniente Donald G. Mears operando el radar de la aeronave. Por lo general, el Viewfighter volaba con 2, pero en esta ocasión, un tercer tripulante estaba a bordo como observador llamado Teniente Federico Ringwald. Volando justo al norte de Estrasburgo, en la frontera franco-alemana, Ringwald de repente habló, diciendo: «Me pregunto qué son esas luces allá en las colinas». Mirando hacia la noche, los 3 hombres observaron de 8 a 10 luces, dispuestas en una fila de un naranja ardiente. Intentando identificarlas, se pusieron en contacto con los controladores de radar terrestre aliados,
quienes informaron que sus radares terrestres no registraban nada más que su Beaufighter. Cuando Schluter giró el Beaufighter para interceptar los objetos, simplemente desaparecieron frente a ellos, como si alguien apagara un interruptor de luz. Discutiendo lo que habían visto en el vuelo de regreso a su base, los hombres decidieron guardar para sí mismos lo que habían visto, por miedo a ser ridiculizados o considerados no aptos. Sin embargo, cuando se enteraron de otros pilotos que habían tenido experiencias similares, decidieron contar su historia. Myers, quien era fanático de la popular tira cómica Smokey Stover, que presentaba un personaje que usaba la palabra sin sentido fu en lugar de palabras reales, acuñó el término Beaufighter, y sin que surgiera un término mejor, el nombre se ha mantenido desde entonces. Desde la guerra, el fenómeno de los Foo Fighters ha sido en gran medida absorbido por la mitología de los ovnis gracias al aumento del interés en este último tema en el periodo inmediato posterior a la guerra. Sin embargo, muchos investigadores han intentado encontrar explicaciones más terrenales. La explicación más inmediata considerada, y una que el teniente Ringwald diría que la tripulación inicialmente creía, era que estaban observando algún tipo de nuevo avión o arma alemana. Esta es una suposición totalmente comprensible de haber hecho, considerando las a menudo increíbles armas maravillosas que Hitler había puesto en producción hacia el final de la guerra. Aviones a reacción, aviones cohete, misiles tempranos, muchos de estos todavía eran armas de ciencia ficción para los aliados. Sin embargo, las fuerzas de Hitler las estaban utilizando, aunque con resultados mixtos. Sin embargo, esta teoría ha sido en gran medida desacreditada por dos razones clave. En primer lugar, mientras que los Foo Fighters a menudo aparecen cerca de los aviones de guerra aliados que realizan operaciones de combate, nunca parecieron amenazarlos o inhibirlos de ninguna manera. En segundo lugar, el interrogatorio a los oficiales de la Luftwaffe alemana después de la guerra reveló que sus pilotos también habían presenciado a los Foo Fighters y estaban igual de desconcertados que las tripulaciones aliadas. Este hecho solo ha añadido más combustible al misterio del origen de estas extrañas y ardientes bolas de luz. Las explicaciones propuestas en las décadas posteriores al final de la guerra fueron variadas y oscilaban entre lo totalmente plausible y lo fantasioso, incluso con oficiales alemanes negando cualquier conocimiento. Todavía hay muchas personas que se aferran a la teoría de que los Foo Fighters eran aviones experimentales alemanes, señalando la investigación alemana sobre aviones de disco volador y el llamado Die Glocke. En cuanto a los avistamientos en el Teatro del Pacífico, creen que la tecnología fue transferida a Japón, aliado de Alemania, para continuar el esfuerzo de guerra. De nuevo, no es descabellado, ya que Alemania sí compartió investigaciones de jets, cohetes y radar con Tokio. Sin embargo, la pregunta sigue siendo por qué estos Foo Fighters no parecían atacar a los aviones de guerra aliados. ¿Eran estos aviones experimentales sin éxito, tal vez? Y si es así, ¿qué les pasó después de la guerra? ¿Y por qué nadie ha salido a admitir que estuvo involucrado en el proyecto? Los científicos y oficiales alemanes estaban más que felices de contar sus logros a los aliados después de la guerra. De hecho, en un acto final de desafío, muchos exageraron las afirmaciones de lo que habían hecho, por lo que les convendría hablar de la construcción de armas de bola de fuego o aviones. Una sugerencia que era popular en los círculos militares es que muchas de las apariciones de los Foo Fighters se pueden atribuir a pruebas de cohetes nocturnas llevadas a cabo por los nazis. El apagado de las luces presenciado por la tripulación del caza de proa, por ejemplo, podría ser los cohetes gastando su último combustible, dejándolos continuar a través del resto del vuelo sin energía. Otras explicaciones incluyen a los alemanes lanzando bengalas para distraer a los aviones aliados, o posiblemente ese viejo favorito para explicar cualquier objeto volador no identificado, los globos meteorológicos. El problema es que ninguna de estas explicaciones parece resistir un escrutinio real, dado lo que los pilotos describieron haber visto. La mayoría de los investigadores generalmente están de acuerdo en que los Foo Fighters probablemente fueron algún tipo de fenómeno atmosférico natural, siendo el culpable más probable una variación del fuego de San Elmo. El fuego de San Elmo es una forma de plasma luminoso, creado por una descarga de corona de un objeto en forma de varilla, como un mástil o una aguja, en un ambiente eléctricamente cargado. El resultado es un resplandor azul o violeta alrededor del objeto, a menudo acompañado de un sonido de siseo o zumbido, y es notable principalmente durante las tormentas eléctricas. Otra explicación es que los pilotos estaban observando una rara ocurrencia de rayos en bola, pero en el caso de la tripulación del caza de proa,
Tendrían que haber sido 8 a la vez y todos en fila. Otra explicación que siempre se ha sugerido discretamente es que los objetos eran el resultado de tripulaciones y pilotos, experimentando algún tipo de delirio masivo provocado por el estrés de combate. Naturalmente, los testigos de los Foo Fighters han refutado vehementemente tales afirmaciones, e incluso la sugerencia ayuda mucho a explicar por qué la tripulación del caza de proa dudaba en presentar su historia. Probablemente nunca sabremos con certeza qué estaban viendo los pilotos en los cielos nocturnos durante la Segunda Guerra Mundial, y seguirá siendo un misterio perdurable de la guerra en el aire. Y ahí tienes 4 misterios de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.